Buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos en otra entrega Carpool y esta vez nos acompaña Sergio Miranda, que es el referente en Mendoza de Republicanos Unidos. Buen día, Sergio. Hola, ¿Cómo Ro, ¿cómo estás? estás? ¿Bien? Bueno, emprendemos el caluroso viaje porque este enero nos está castigando muy fuerte. Como corresponde a Mendoza, siempre. Sí, como corresponde. Sí. La verdad es que siempre nos quejamos, pero sabemos que es así. Sí. O sea, no hay mucho por hacer al respecto. Bueno, Sergio, vamos a empezar con algunas preguntitas personales, Dale. como para ir conociendo tu persona. Edad, 53. 53. Ujú. ¿Cómo podés repartir esos 53? ¿Qué cosas, hitos en tu vida? Bien, puedo decir que después de los 17, 18, empezó la actividad política con muchísima intensidad, Ajá. De la mano de... de la mano del Partido Demócrata, Ajá. con un viejo amigo que falleció en un trágico accidente que se llamaba Sergio Mesura. Ajá. Ahí, bueno, dentro del PD, cargos en la juventud partidaria, hasta culminar con el cargo de senador provincial. Ujú. ¿En qué año? En el año 99 me tocó el privilegio de ser el senador más joven en esa época, Ajá. con 30 años recién cumplidos. Sí. Hasta el final de ese mandato podemos decir que hay como una etapa. Ujú. Dentro de la política también, dentro del Partido Demócrata. Luego empieza otra etapa política también, pero más vinculada al Ejecutivo, porque me tocó la oportunidad de ser funcionario en el gobierno de Julio Cobos, Ajá. a cargo de la penitenciaría, y también ser funcionario de Celso Jaque en el Ministerio de Seguridad como subsecretario. Ajá. Luego de eso, es como que dejamos un poco la política tan activa, tan intensa, Sí. y actividad que hemos retomado ya luego de la pandemia, un poco por pedido y charlas que tuvimos con Ricardo López Murphy de ayudarlo a armar su partido acá en Mendoza. Ajá. Así que en esa etapa de la vida, estamos, siempre tratando, por supuesto, de que la vida no se centre únicamente en la política. Claro. Ahí, Sí, tienes varias facetas. Sí. ¿Extrañas algo en la función legislativa? No extraño nada. Me gustó todo lo que hice. Sí. No lo extraño, lo volvería a hacer, pero no lo miro con nostalgia a ninguno de los procesos. Creo que todos dejaron algo, Ujú. algunos con más intensidad, como por ejemplo fue la dirección de la penitenciaría en una época muy conflictiva. Sí. Pero no hay ahí una melancolía en ver esos momentos con alguna clase de nostalgia. Siempre mirando el presente y mirando para adelante, siempre concentrado en eso. Nombraste a Cobos, nombraste Ujú. a Jaque, Sí. has nombrado al Partido Demócrata. Sí. ¿Cómo es este paseo, por decirlo de alguna manera, Ujú. por diferentes espacios políticos? ¿Qué te lleva a ir a estar, digamos, pimponeando, por decirlo Bien. de alguna manera? Es algo que he mantenido coherente siempre, es una línea de pensamiento que tiene que ver con un pensamiento moderado, republicano, ideas liberales. Ajá. Y entendiendo también que hay momentos para actuar políticamente haciendo lo que uno cree que puede llegar a aportar. Sí. En ese momento, el de Julio Cobos, por ejemplo, me convoca Alfredo Cornejo, Julio Cobos también, Sí. para dirigir la penitenciaría en un momento muy complicado, donde yo había ya tenido una expertise en la Comisión Bicameral de Seguridad, siendo legislador. Ujú. Entonces sentí que era la posibilidad de aportar, Sí. sin fijarme que el gobernador fuera de un partido distinto al mío, sino ver en qué podíamos Sumar. coincidir, sumar y trabajar en conjunto. Ajá. Y así fue. Lo mismo en el gobierno de Celso Jaque, es decir, Celso Jaque no tenía un equipo de seguridad, entonces convocó un equipo de seguridad del Partido Demócrata, Sí. donde estaba Juan Carlos Aguinaga. A pesar de que él hablaba del famoso mapa. Sí, pero parece que no lo tenía el mapa, entonces Claro, necesitaba o sea, que alguien como ejecutara fue una raro. política de seguridad. Sí. Y ahí fue, bueno, que trabajamos junto a
Juan Aguinaga un tiempo con muchísima intensidad y también siempre con la idea de sumar sin fijarnos en la cuestión partidaria. Pero por supuesto nunca me afilié ni al radicalismo ni al Partido Justicialista, mucho menos. Sí he tenido también distintas afiliaciones, porque en su momento yo dejé el Partido Demócrata, me fui al Partido Recrear, el de López Murphy, allá por el 2001. Y luego estuve también en el PRO, creyendo muchísimo en todo lo que inspiraba el PRO en esos primeros años. Y luego con cierta desilusión, viendo que tenía cosas buenas, pero también tenía muchas cosas que era más de lo mismo. Entonces ahí es donde aparece nuevamente Ricardo López Murphy y me incorporo al armado de Recrear nuevamente, que después cambia su nombre a Republicanos Unidos. Así que por ahí lo que algunos pueden tomarlo como crítica de este paseo que vos decías, yo lo tomo como una gran oportunidad de aprendizaje para conocer que hay gente excelente en todos los partidos y hay gente horrible en todos los partidos. Perfecto. ¿Y por qué Republicanos Unidos hoy? Y no cualquier otro. La verdad que tiene mucho que ver con el liderazgo que ejerce López Murphy. Para mí es uno de los políticos coherentes y capaces que tiene este país. Es un presidente que se perdió la Argentina en el 2003. Pues fíjate que lo critican mucho por un recorte que hizo cuando estuvo en el Ministerio de Economía muy poquitos días, un recorte que era ínfimo, que sin duda si hubiera tenido banque político para llevar adelante eso, hoy el país sería distinto, porque una pequeña corrección en ese momento hubiera evitado un montón de males posteriores que luego tuvimos. Entonces es una figura en la que creo y creo que también está bueno en la política creer que hay personas que pueden tener liderazgos que inspiren y no únicamente estar con alguien por fanatismo o estar a ciegas. Me parece que eso está bueno también. ¿Y qué es lo que crees que puede sumar hoy Republicanos a cualquiera de los espacios que tenemos hoy, digamos, en cartera, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo le voy a quitar lo de cualquiera de los espacios. Únicamente lo voy a centrar en Cambia Mendoza, que es donde nos toca actuar y donde decididamente vamos a estar como Republicanos Unidos. Es decir, no vamos a especular con cualquier otro armado que quiera hacerse, que tienda a debilitar una experiencia exitosa y que ha llevado adelante algunas transformaciones y que, si bien hay mucho por hacer, creemos que es el camino adecuado para seguirle ganando elecciones al peronismo, al kirchnerismo, al populismo en definitiva. Entonces, nuestro aporte ahí apunta principalmente a tratar de llevar armonía, a tratar de llevar construcción, la visión de un proyecto colectivo que contemple distintos matices y que de alguna manera también nos ayude a ver la política de otra forma, porque estamos muy acostumbrados a ver la política en blanco y negro, en esa lógica de amigo-enemigo, o estás conmigo o estás contra mí, y eso siempre son resultados de suma cero. Hoy la política necesita que empecemos a comprender que todos podemos tener intereses distintos y que la magia que tiene que hacer la política es armonizar todos esos intereses para ponerlos con la proa hacia un interés superior, un interés común. Y esto es lo que estamos muy en deuda, nuestra generación de políticos, que son tareas que no hemos hecho. Seguimos muchas veces priorizando las cuestiones personales o el ego, por decirlo de otra forma, antes que los intereses colectivos, que son realmente los que nos tienen que movilizar, los que nos gusta la política, los que tenemos vocación por lo público y los que vemos esta actividad como un servicio. Y ya que hablas de armonizar y dentro del espacio Cambio Mendoza, la pregunta obligada es Cornejo de Marchi. Bueno, acá hemos estado viendo en estos meses, en estas semanas de verano, una intensidad en la provocación de Omar y en generar esa especie de expectativa falsa, ¿no? De ver si me quedo, si me voy, intentando por ahí ponerse en el centro de una escena que creo que no hace falta eso hoy.
Omar por ahí yo lo veo como un político con mucho talento, pero su talento se opaca cuando tiene actitudes caprichosas como la que veo que está teniendo ahora, en ver que las cosas tienen que ser como él dice o no ser. Y esta amenaza permanente, ¿no? Siempre estos planteos casi extorsivos, casi amenazantes, de decir, oh, esto es así o me voy. Y no está bueno eso, no está bueno que pase, porque debilita un espacio que tiene que ser fuerte para hacer transformaciones reales. No, a ver, nos equivocamos y creemos que yo solo puedo hacer la gran transformación de Mendoza y cambiar y volver a Mendoza grande, potente, líder del oeste argentino. No, eso no se da en soledad, eso se da en un trabajo en equipo, con apoyo, un apoyo popular importante, con muchos cerebros trabajando en conjunto, generando inteligencia colectiva, generando sinergia, generando empatías, y esos son valores que no se estarían dando cuando nosotros queremos priorizar una candidatura por sobre todo eso. Es como que haría falta desayunar una cucharadita de humildad todos los días, y me parece que eso le vendría muy bien a la política en Mendoza. Lo hablas por todos los dirigentes que hoy están, digamos, en cartel. O lo hablo por alguno en particular. Lo hablo, a ver, no hacer cuestiones personales, lo hablo por todos aquellos que tienen actitudes individualistas, y que priorizan intereses personales por solo los intereses comunes. Que le quepa el saldo a quien le tenga que caber. Así que, sí, a ver, siempre hay una dimensión humana en la política también. No nos olvidemos que la política la hacen personas, para personas. Y para personas, tal cual. Entonces, todos los defectos, vicios que puede tener una persona común y corriente que se dedica a cualquier otra cosa, también la tiene el político. Entonces, cuando no hacemos consciente ese tipo de defectos o vicios, los estamos trasladando y generando impactos en la sociedad. Porque la diferencia de cualquier persona que no hace política con la que hace política es que el que hace política genera un impacto en la sociedad. Entonces, atento con eso, trabajemos con mucha humildad, insisto en esto, con mucha empatía de ver al otro como un legítimo otro, ya sea un contendiente electoral o ya sea un simple ciudadano. No creernos que porque hacemos una actividad como la política estamos por encima de cualquiera. No, todo lo contrario. Estamos igual o abajo, y para eso elegimos esto y lo vemos como un servicio público. Si no, no sirve, no suma. ¿Cuáles son tus expectativas para el 2023? Ganarle al kirchnerismo, esa ya te la canto, claro. Que se vaya Alberto y Cristina el 10 de diciembre. Eso a nivel nacional. A nivel provincial, creo que tiene que continuar gobernando Cambia Mendoza. Esto ya lo he manifestado. Tiene excelentes personas que pueden llegar a ser candidatos a gobernador, como Alfredo Cornejo, Tadeo, Ulpiano Suárez, Daniel Orozco. Y creo que ahí en eso Omar de Marchi podría ser un gran vicegobernador, acompañando a cualquiera de ellos en la fórmula. Y que al tener un cargo tan relevante como el de vice, manejando la legislatura, pueden llegar a conseguirse leyes importantísimas que necesita esta provincia. Así que me parece que esa sería un buen cierre de año del 23, el pensar que tuvimos la capacidad para lograr integrar a todos los sectores dentro de Cambia Mendoza, que estuvieron todos adentro y todos tirando para el mismo lado. Y con el interés no en lo electoral como prioridad, sino con el interés en la defensa de Mendoza. Porque si nosotros tenemos un gobierno fuerte acá, podemos ir a Cava y pelear con más decisión, coraje y fortaleza todo lo que necesita Mendoza. Cuestiones como que nos roben por tesoro del viento, y así que cada cuestión con la nación sea tan complicada. Eso habla también de que necesitamos
una defensa muy fuerte de Mendoza, y para eso tenemos que estar todos juntos, todos los que pensamos igual juntos. Ajá. Aceptando los matices, aceptando las diferencias, que es otro error que cometen los políticos por ahí, creer que hace falta la unanimidad, que pensemos igual vos y yo. Si no pensamos igual vos y yo, no podemos estar juntos. No, vos podés tener algunas ideas, yo puedo tener otras, y fijémonos en cuáles coincidimos y trabajemos sobre esas. Sí. Y veamos cómo gestionamos las no coincidencias. Sí. Entonces, no, en los proyectos políticos modernos no hay que buscar unanimidad. Sí. Hay que buscar construir consenso. Sí. Me parece que de eso se trata la política. Y desde ese tipo de construcción, desde el consenso, ¿cuáles son los temas que vos crees que necesitan, digamos, ser tratados casi con urgencia y con quizás alguna mesa integradora que pueda aportar varias ideas, como decís vos, ¿no? Como para sumar? Uh-huh. Yo creo que hay una política como la de seguridad, que es la que necesita refrescarse, necesita tener un relanzamiento de lo que fue aquella política de Estado en el año 99, sí, que generó algunas leyes importantes. Hoy hay que redefinir la política de seguridad, que tiene que ver con meterle mucha más gestión a la seguridad, uh-huh, involucrando muy fuertemente a los municipios. Sí. Entonces la seguridad en primer lugar. Luego el desafío que tenemos es la educación, de tener un proyecto educativo que potencie a los jóvenes al mercado del presente y del futuro. Ya no hay que hablar del futuro, sino hay que hablar también del presente. Sí. Con las habilidades y herramientas que requiere el mundo actualmente. Uh-huh. Y esto requiere, al igual que te dije, reeditar una política de Estado en materia de seguridad, requiere una política de Estado en materia de educación también. Uh-huh. Porque en esto hay que conseguir leyes que transformen en forma fundamental el sistema educativo, y para eso necesitas una materia legislativa y necesitas también gestionar la relación con los sindicatos. Sí. Entonces, el tema de educación tiene que estar en la agenda y necesita fortaleza política para esa transformación. Eso en cuanto a las dos cuestiones por ahí más locales, a la cual hay que agregarle también el tema de una fuerte baja en la presión impositiva. Ajá. Garantizar reglas de juego claras, porque necesitamos atraer inversiones a Mendoza. Uh-huh. Y para esto lo hacemos teniendo reglas claras y impuestos bajos. Sí. Impuestos bajos. Me parece que esas son las dos condiciones que tenemos que generar también consenso para llegar a eso. Y animarnos, te agregaría como cuarto punto, sí, a animarnos a dar el debate por la minería. No puede seguir que sigamos en la hipocresía de ver que necesitamos eso y que no nos animamos a darlo porque está latente el fantasma de que nos pueden llegar a venir a hacer una manifestación grande. Sí. Entonces hay que ver qué minería se puede hacer y darle para adelante con eso. O sea, no podemos seguir escapándole a una cuestión muy relevante desde el punto de vista económico. Porque no hacer minería significa atraso hoy por hoy en el país. Y tenemos un montón de riqueza enterrada a pocos kilómetros de esta ciudad. Sí. Y no podemos darnos ese lujo porque no nos sobra nada, al contrario, claro, nos falta muchísimo. Me parece que esos cuatro temas son como importantes ponerlos en la agenda y ver esto, ¿no? Ver que, materia de seguridad, materia de educación, materia de minería, de baja de impuestos, ¿en qué estamos de acuerdo? Veamos cuáles son las coincidencias y a partir de ahí digamos, con esto no se jode, creamos un marco de terreno de juego donde decimos con esto no se jode y sí, lo bancamos todos. Sí. Así funcionan las grandes democracias que admiramos, las que nos gusta ver en las series de televisión también, como, sí, como Borges, que hemos hablado por ahí en alguna oportunidad. Sí. Pasa así, o sea, no es tan complicada la cosa. Entonces, bueno, la pregunta obligada, si no es tan complicada, ¿por qué es complicada? Y la complican las personas, la complicamos nosotros. Entonces ahí es donde, lo que hablábamos recién también, de ver la dimensión humana que tiene la política y ver cuáles son nuestras
carencias, Ajá. ver a partir de ahí, de esas carencias, qué estamos buscando en la política, para qué hacemos política. Sí. Esta pregunta está buena como ejercicio para todos los que hacemos esto. Sí. ¿Para qué hago política? Ajá. No estoy diciendo por qué, estoy diciendo para qué hago política. Sí, sí. En esto pueden, si esa pregunta se la hace cualquiera en la intimidad, pueden surgir respuestas interesantes y ver que por ahí no están haciendo esto por los medios que deberían hacerlo, por los fines, perdón, que deberían hacerlo. Sí. Entonces, está bueno esos actos de conciencia. Vos como político, digamos, estás haciendo como un blanqueo de qué es lo que sucedería si. Y que quizás poniendo sobre la mesa, en el tapete, cada uno en la intimidad de su hogar, por decirlo de alguna manera, podrían salir temas importantes a desarrollar, y quizás si todos tuviesen esos temas, digamos, a la vista, podrían ser más fáciles de hablar, decís vos. Totalmente. Mirá, hicimos con Jorgelina Flores, una gran actriz mendocina, una obra de teatro. A mediados de año hicimos unas funciones muy lindas ahí en el Tajamar, Sí. donde era un político que iba a su psicóloga a contarle todo esto que le pasaba. Sí. Y ahí este personaje político se confrontaba con la realidad de que el político promedio es egoísta, manipulador, es decir, que siempre centra en estos vicios humanos, centra todo su accionar. Sí. Entonces estaba bueno ahí, caricaturizado obviamente, porque era una obra teatral, pero estaba bueno como surgían cosas interesantes también, un poco de interacción ahí con el público, y de cuánto hace falta que hagamos conscientes todas estas cuestiones que nos pasan como personas, para decir, che, bueno, mirá, acá tengo que laburar sobre esto yo en mí, para que yo también pueda hacer mejor esta actividad política. Lo que te decía, lo de la humildad, es así, es decir, a un político le cuesta muchísimo mostrarse vulnerable. Ajá. Siente que si se muestra vulnerable se lo van a morfar los demás. Y no es así. O sea, Vos no es decís así. que eso es un tema medio de la vieja política, quizás. Sí, es un tema de la de la vieja política, donde estábamos acostumbrados a ver a una persona fuerte, intocable, lejana, y que era perfecta. Entonces eso también creaba, en el que lo miraba, creaba también esa imagen, y obviamente cuando esa imagen no se contradecía con la realidad, generaba un descreimiento muy grande en el ciudadano en quien miraba a ese político. Claro. Y con eso una pérdida en la confianza, se rompía la confianza y se rompía la credibilidad. Si nosotros empezamos a mostrar políticos más humanos, Sí. Vamos a empezar también a ser mirados de otra forma, y vamos a lograr otros resultados también que van a tener que ver con la confiabilidad que generamos en quienes pretendemos que nos sigan, en nuestro electorado, Ajá. y la credibilidad. Es un laburo que empieza por uno. Sí. Hay una frase por ahí que dice, si yo cambio, cambia todo. Y bueno, tiene más o menos que ver con eso. Pero bueno, nos fuimos al carajo de hablar de política, nos pusimos a hablar de todo esto, que está bueno. Estamos hablando de política desde un punto absolutamente diferente al que se habla en el 99% de las entrevistas. ¿Cómo? Vamos a hacer un cambio. Dale. Damos vuelta a la página. ¿Por qué la necesidad de la actuación en tu vida? ¿Por qué la necesidad también de cambiar, de tener varios roles que van, digamos, como siempre en el mismo, están todos, digamos, con la misma vara, me parece, ¿no? Es una sensación, ¿no? No es una afirmación. Sí. A ver, actuar es expresarse. Muchos de los problemas que tienen las personas a nivel físico y a nivel mental tienen que ver con la imposibilidad de expresar cuestiones que les pasan. Entonces, los que por ahí hemos sido demasiado cerrados, demasiado ensimismados, nos viene bien un tipo de actividad como el teatro, que nos permite de alguna forma expresarnos.
Sí. Simplemente abrirle una especie de válvula de escape que posibilita que salgan un montón de cosas que uno tiene adentro, que si se las guarda es muy grande la consecuencia que se paga. Entonces creo que el teatro tiene que ver con eso. Y esto, se nos atravesó ahí una pelota un que fútbol sobrevivió. mundialista, claro. Eso es por ir a la velocidad que corresponde ir, ¿ves? Si vas más rápido, Si vamos más rápido, perdíamos un fútbol. Sí. Pobre pelota quedaba ahí aplastada. Sí. Muy buenos reflejos. Bueno, en esto creo que siempre lo que le permita a cualquier persona un canal de expresión, ya sea artístico. Tiene que ver también la escritura con esto que decís. Sí. Con esto tiene que ver el escribir. ¿Y por qué coaching político? Porque ahí estás mezclando, estás asociando dos actividades. Mira, el coaching, por ahí primero aclaremos que el coaching no es el marketing político, no es transformar un producto, a una persona en producto para venderlo, no. El coaching es lo que le permite a una persona encontrar su mejor versión. Explicado así muy sencillamente. Sí. Y tiene que ver con lo que veníamos hablando recién, donde esta dimensión humana de la política hace que aparezcan preguntas en mí de ver, ¿por qué si hacemos una actividad que es noble por naturaleza? Porque si vos buscás el interés general, estás haciendo una actividad muy noble. Sí. ¿Por qué es mal mirada una actividad de ese tipo? Y bueno, y después empezás a ver que las cosas que dice la gente de la política, muchas de las cosas son ciertas, es decir, muchas de las puteadas que recibimos son ciertas las cosas que nos dicen. Entonces ahí es donde empiezan las preguntas y siempre tratando de buscar respuestas más adentro, porque también tenemos una costumbre que apenas nos hacen una pregunta respondemos inmediatamente. Y cuando respondemos inmediatamente estamos respondiendo desde el consciente, no estamos metiéndonos un poquito a indagar a ver qué es lo que hay más adentro. Entonces, y cuando una pregunta se responde rápidamente también no sirve, hay que buscar otra pregunta que profundice un poco más, que genere un nivel de reflexión. Y entonces en eso, el coaching creo que ayuda a esto que te digo de mejorar la capacidad de reflexión, de ver que no todo es blanco-negro, que podemos encontrar siempre la mejor versión de las cosas, la mejor versión de las relaciones interpersonales, y que alguien que hace política en otro partido no es un enemigo, sino que es alguien que está motivado por los mismos intereses que yo, nada más que no coincidimos en algunas miradas en los cómo, está bueno. Entonces veamos, aplicando herramientas que tienen que ver con la reflexión, con el diálogo, con la empatía, con el respeto hacia el otro, es decir, veamos a ver qué sí podemos hacer, es decir, cuál es nuestro margen. ¿Cuál ha sido, digamos, el feedback que has tenido con el libro? Siempre hablando del ámbito político, ¿no? Malísimo acá en Mendoza. No malo en cuanto a malas respuestas, es decir, hay poco interés. Hay poco interés. Es que es muy difícil que una persona acepte este desafío de mirarse hacia adentro y de tratar de ver qué puede mejorar. ¿Hablas de personas o de políticos? Hablo de sí, o sea, siempre hablo de personas que se dedican a la políticos persona. son personas, Claro. ¿no? Pero hablando de personas que se dedican a la política. Claro, exactamente, de la característica de... Poco interés, algunos sí, muy interesados, que hemos tenido charlas interesantísimas para tratar de profundizar esto. Y sí, me fue muy bien afuera, principalmente en la época de la pandemia, donde, muchas charlas por Zoom, muchos cursos. ¿Dónde es afuera? En Ecuador, en Colombia, en algunas experiencias de algunos políticos peruanos también, con mucho interés de buscarle otra dimensión también a la política. Así que, podemos decir que nadie es profeta en su tierra. Tal cual. Se da una vez más, sobre todo en este territorio mendocino que es extraño en algunos aspectos. Pero ahora voy a ser egoísta con lo que te digo. El libro lo escribí más por mí que para tratar de lograr el interés en otro. Tratando de mirarme yo y de tratar de ver cómo esa experiencia propia
le podía llegar a servir a otro. Ujú. En esto creo que tenemos que buscar siempre las oportunidades para mejorar aquello que no hemos hecho bien, y esas oportunidades aprovecharlas. Ajá. Entonces creo que por ahí va el aporte fundamental, y bueno, el que lo quiera tomar está disponible, por Claro, supuesto. exactamente. Bueno, Sergio, ha Bueno. sido un placer. Igualmente. Como siempre agradecemos el tiempo a todos Bien. nuestros entrevistados porque es muy valioso. Por eso los tenemos acá, porque Bien. son personas valiosas. Bien. Así es que muchas gracias Bueno, por el tiempo, por la entrevista y por los conceptos vertidos. bueno, muchas gracias, Roxana, un gusto, che. Bueno, igualmente. Dale. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Será hasta la próxima Entrega Carpul.